Voltea atrás y dile, tú eres un hijo de consolación. ¿Saben de quién te voy a hablar? ¿Sí saben de quién te voy a hablar? A él le pusieron hijo de consolación, así significaba su nombre. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Padre, en esta hora oramos creyendo que tu palabra es un instrumento para guiarnos y dirigirnos. Y el poder de tu hermoso Espíritu es quien nos instruye para que seamos buena tierra y que la palabra llegue a nuestro corazón y se quede y la podamos poner por obras. Amén y amén. Sabes, hermano, cada vez que tú llegas a la iglesia el domingo, Dios te añada un día de vida, porque cada día que tú provocas gozo en tu corazón, que tú ríes, se te añada un día de vida. Y cuando nosotros estamos escuchando la palabra, por ejemplo en la mañana que nos compartían las bienaventuranzas, te da una palabra de consuelo de saber que en medio de las circunstancias Dios va a estar contigo. Ahora fíjense, yo le decía a Dios en la semana, Señor, ¿cómo le hacen esas personas que no tienen a quién clamar? Podrán tocar puertas, pero son puertas falsas. Podrán buscar un recurso, pero no es para siempre. Y nosotros que tenemos a un Cristo que nos da la fuerza y la fortaleza en los momentos de alegría, pero también en los momentos adversos, y aún así a veces el corazón se nos hace chiquito, ¿cierto? Ahora imagínense aquellos que no tienen a Jesús. Y hoy quiero decirte que tú tienes que ser un hijo de consolación. Tú tienes que ser un hijo de consolación. Tócate tu hombro y háblate y dile, yo tengo que ser un hijo de consolación. ¿Qué sientes cuando alguien te dice, Dios te bendiga? ¿Y qué te agrada? ¿Y qué sientes cuando alguien te sonríe y te dice que te vaya bien? ¿Verdad? Pero regularmente nos están allá afuera ofendiendo porque rozaste con esa persona, porque no le diste el paso, porque te pasaste tantito el coche, y nos recuerdan muchas cosas malas, ¿cierto? Y te causa molestia y enojo. Por eso nosotros tenemos que ser muchos hijos de consolación y multiplicarnos. A ver, háblate y di, yo me tengo que multiplicar para tener muchos hijos, para dar consuelo a los demás. Pero no vayan a tener hijos físicos, por favor, porque la escuelita de niños sí está llena. Necesitamos que la iglesia esté llena. Y quiero hablarte de Bernabé. Pocos hablamos de Bernabé y cómo impulsó Bernabé, cómo Dios lo utiliza. No se habla tanto como a Pablo, como Pedro, como Elías o Eliseo, pero Bernabé fue un gran instrumento también para edificar la iglesia en la tierra. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36 y versículo 37. ¿Saben quién era Bernabé? ¿Cómo que no saben quién era Bernabé? Pero hoy vamos a aprender. Muchas gracias. Vamos a darle lectura y nos ponemos de pie, por favor. Dice versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenían hasta ahí. Vamos a hablar de Bernabé. Toma su lugar. ¿Cómo se llamaba? ¿No es cierto? ¿Cómo? José. Y le cambiaron el nombre por Bernabé, que significa, tú tienes un nombre, pero Dios te podrá llamar restaurador. Dios te va a llamar hijo de consolación. Jesús te podrá decir, mi hijo amado. Porque si se dan cuenta en la Biblia, hay algunos que a uno les decían el discípulo amado, pero porque él se sentía amado, que era Juan, ¿no? Aquí estamos viendo que a Bernabé le llaman por Bernabé, pero le llaman hijo de consolación. Y le hacía reverencia a su nombre, porque él era un hombre que consolaba a los demás.
Versículo 37 dice que él venía de la tribu de Leví. O sea, era un hombre que había escuchado de los profetas, pero cuando escucha hablar de Jesús, me imagino que se enamora más de las cosas, de las obras de Dios. Cuando tú estás enamorado, a ver aquí, ¿quién está enamorado? A ver, levánteme su mano los enamorados. ¿Ahora nadie está enamorado o qué? A ver, levánteme su mano los enamorados. A ver, Fox, ¿cuál es la cosa más loca que has hecho por amor? Tú excediste demasiado. Y después de robártela. Él sí excedió demasiado, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿alguien más que haya hecho algo loco por amor? No, nadie. A mí me dan las quincenas. A mí me dan las quincenas completas. Él no se queda con nada y me dice, aquí está mi vida, porque te amo y yo te proveo todo. Si yo le digo quiero unos zapatos, él me dice, vamos y te compro tus zapatos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me ama. O sea, yo les pregunto qué cosas tan locas hacen ustedes. Entonces me doy cuenta que les falta amor, hermanos. Vamos a orar para que ustedes tengan amor en su corazón y hagan cosas locas. Sí, hermanas, yo pensé que las hermanas iban a decir sí, amén, ¿verdad? Miren, vemos que aquí Bernabé hacía cosas locas por amor a Jesús y por amor al evangelio. Y quedó registrado aquí en el versículo 37. Dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Imagínense, Bernabé amaba las cosas que hacían los apóstoles, porque él vendió una propiedad. Y déjenme recordarles que para ese entonces, para ellos, hacerse de una propiedad era muy, muy difícil, porque ellos vivían bajo el régimen de Roma, y Roma te cobraba impuestos hasta por traer guaraches. ¿Sí? Ellos decían, ahora vamos, cada cosa que se les ocurría, ¿no? Vamos a cobrar impuestos. Si tienen una lancha, vamos a cobrar impuestos. Si tienen dos, vamos a cobrar impuestos. Ahora imagínense, si uno de ellos tuviera una propiedad, les cobraban muchos impuestos, pero también para ellos era como un especial tesoro para ellos, para que ellos pudieran heredar, porque difícilmente ellos se podrían hacer de una propiedad. Mas sin embargo, Bernabé, cuando oye hablar a los apóstoles, él empieza a tener una empatía, empieza a escuchar y empieza a enamorarse de las cosas del cielo. ¿Cómo? Por ejemplo, seguir a los discípulos. ¿Y qué hizo Bernabé? ¿Qué hizo Bernabé? ¿Y a quién se la dio? También oímos que lo mismo hizo Ananías y Zafira, pero ellos quisieron engañar, quisieron robar lo que ellos habían prometido. Porque Ananías y Zafira a nadie se les obligaba, ellos lo hacían porque querían. Y solamente los apóstoles le preguntaron, ¿y en cuánto vendiste la propiedad? Y el esposo le dijo, en tanto. ¿Mintió? Sí, porque dice que ellos quisieron quedarse con una parte. Pero con los apóstoles ellos no tenían por qué, simplemente le preguntó. No le dijo, a ver, dame todo, le preguntó, ¿en cuánto tú lo vendiste? ¿No? Y ellos mintieron. Hay diversidad de apóstoles, hay diversidad de discípulos y hay diversidad de corazones. Pero aquí vemos uno. Bernabé se enamora de las cosas del Señor, vende su propiedad y lo pone a la disposición ¿de quién? Los apóstoles. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es la cosa más loca que tú has hecho por amor? ¿No? Porque hacemos cosas locas. ¿Por qué? Porque amamos. Miren, cuando tú eras novio de tu novia, tú ibas aunque estaba lloviendo y aunque hacía calor y aunque hacía frío, ¿ibas o no ibas? Hoy tu esposa te dice, ay, se me antoja un elote, ay no, yo ya me voy a ir a dormir, que está haciendo frío, yo ya no salgo, ya mañana te lo comerás, ¿verdad?
se pierde ese amor. Pero cuando hay un amor por las cosas, por la obra, hay acciones. Dile al que está a tu lado, cuando hay amor, hay acciones. La mayoría ama a Jesús en su mente y en su corazón, pero no hay acciones. La mayoría dice, es que yo sí amo al Señor. ¿Cómo dices que lo amas? A Pedro se le preguntó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y al final sí le pidió algo, apacienta mis ovejas. O sea, ¿el amor es manifestable? Sí. ¿Tiene que haber acciones? Sí. Pregúntate tú, ¿qué acciones tú tienes hacia Jesús? ¿Cuántos de ustedes aman al Señor Jesús? ¿Y por qué dicen que lo aman? ¿Cuál fue la última acción que hiciste hacia Él? Alabarle. ¿Qué más? No, hermano, usted ya se le acabó la inspiración, ¿eh? Usted tiene que salir de aquí inspirado. Quiero que vayas conmigo a Hechos 9. Hechos 9:26. Fíjense la actitud y la acción que tenía Bernabé. Número 1, vemos que Jesús le cambia el nombre y le pone hijo de consolación. 2, pone un corazón generoso en él, vendió su propiedad y lo puso a los pies de los discípulos. Pero vemos también otra cualidad y característica de Bernabé. Versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿De quién estamos hablando? De Saulo. Pues ¿quién no le iba a tener miedo a un asesino? Si todos vieron que él entregó a Esteban para apedrearlo, estaban los discípulos ahí. Díganme si no le tendríamos miedo. Sí. Pero vamos a ver aquí, dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Fíjate, aquí ya habían tenido un encuentro Pablo con Bernabé. Lo escucha. Dice, bueno, y a ver, Saulo, ¿y por qué te daba por matarnos? ¿Por qué seguías a los cristianos? Tuvieron una conversación previa. Y Saulo le empieza a platicar, sí, mira, yo sí mataba a cristianos, pero en el camino oí una voz y me habló y caí, me quedé ciego y por eso ando por aquí rodando. Me quiero juntar ahora con los discípulos, pero ellos me rechazan. Y Bernabé le dice, tranquilo, mira, yo los conozco. Vamos, te voy a llevar con ellos. Así son, dice Anita. Sí, así somos, sí, cierto. Y dice entonces, en Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. A él cuando le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé tenía un buen ojo de decir, este es un verdadero discípulo de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero esto preocupaba matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria. ¿Qué hizo Bernabé? Si alcanzamos a entender lo que hizo Bernabé aquí, ¿qué hizo? Era un hombre de fe que sanaba las perezas y le unía. Él no era chismoso como muchos. Ay, no te juntes con él porque él es esto y el otro. No. Él vio en Saulo la presencia de Jesús, de cómo hablaba. Le decía, vente, vamos, te vamos a llevar con los discípulos, ellos te van a aceptar, les voy a contar las grandes cosas que tú has hecho, Saulo, y vas a servir. Vemos una característica de Bernabé. Era un hombre que impulsaba ministerios. Era un hombre que creía en el arrepentimiento de las personas.
¿Cuántos de nosotros creemos en las demás personas? Tenemos que creer. Yo he tenido que creerle a mucha gente. ¿Y qué vemos? Una cualidad de Bernabé aquí, que él no hacía borlote, ni dividía, ni nada. Al contrario, ¿qué hacía? Unía. Dile al que está a tu lado, dile, ¿tú eres de los que une o de los que destruye? En Hechos nos habla que Bernabé fue quien le abrió camino a Pablo. También vemos que necesitamos tener mentores alrededor de nosotros, mentores, no chismosos, no los que nos destruyen, sino mentores. Porque Bernabé pudo haber dicho, no, Pablo, pues si estás muy bien equivocado, nosotros vimos o supimos que tú fuiste quien mató a uno de los apóstoles, que fue a Esteban. Yo creo que no es bueno que vengas con nosotros. ¿Cuántas veces por estas razones la iglesia se ha fracturado? Por andar contando la vida de los demás, por andar inventando cosas que no son ciertas. Mas sin embargo Bernabé no vio la condición humana, sino vio lo que Dios estaba haciendo en la vida de Saulo. Y a veces lo que Jesús está necesitando en los días de hoy, hermanos, ser gente como Bernabé, de que ayudemos y colaboremos. Siguiente, vamos a leer Hechos 15. Hechos 15, versículo 36. Y aquí viene, dice, vamos a leerlo juntos, ¿le parece bien? Después de algunos días, muy bien, ¿qué vemos en esta historia que nos cuentan? Primero una unidad, ya después Pablo ya maduro, ya siendo Pablo, pero ¿quién había impulsado a Pablo? Bernabé. ¿Hubo diferencias? Sí. ¿Y hubo diferencias por el mismo evangelio? Sí, pero no dejaron de hablarse. Pablo estaba molesto con Marcos porque Marcos los había dejado en un viaje anterior. Por eso Pablo le dijo, yo ya no quiero que me traigas a Marcos, porque Pablo, recuerden que era muy disciplinado. Él era un soldado, él trabajaba la disciplina y él decía, cuanto más los que servimos a Jesús debemos de ser disciplinados. Hermanos, ¿cuántos de ustedes dicen sí y no lo hacen? Y se les hace muy fácil no llegar, ¿cierto? Y quieren que se les tome en cuenta como si nada. Pablo era estricto, él decía no. Si ya no vino, ya no lo tomemos en cuenta. Tiene que aprender a ser responsable. Estaba con esa disciplina Pablo y por eso le dijo que Marcos no venga porque no es muy responsable. Mas sin embargo Bernabé le vuelve a dar una oportunidad de decirle, mira, llévatelo. O sea, sí es bien disciplinado, siempre llega bien impuntual, pero es bueno. Y entonces llega esa diferencia y dice, bueno, yo me voy con Juan, tú vete con Marcos, pero la amistad seguía. El que tengamos diferencias, dirá al que está a tu lado, el que tengamos diferencias no te impide seguir sirviendo. ¿Por qué? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cuántos de ustedes en su momento sirvieron y dejaron de ser lo que son, dejaron de servir? ¿Cuántos de ustedes dejaron? ¿Cuántos? Porque te hicieron una mala cara, porque no te tomaron en cuenta.
pero vienes herido y fracturado. Y eso pasa en tu familia, en tu trabajo y en la iglesia, donde tú quieras. Pero más sin embargo, Pablo y Bernabé nos dan un gran ejemplo de madurez. Podemos tener diferencias, pero servimos al mismo Dios, así es que continuemos. Pero no era tan malo el momento, porque ellos tenían que seguir plantando iglesias. La mentalidad de un Bernabé y la mentalidad de un Pablo eran muy buenos juntos. Hacían cosas grandes, o sea, como Batman y Robin y cosas así, ¿no? Entonces, cuando ellos se separan, no era tan malo, sino que estaban diciendo, necesitamos formar más gente. Pablo agarra a Juan y dice, voy a discipular a Juan. Bernabé le dice, voy a discipular a Marcos, y se lo llevó. Un discípulo, ¿cómo se forma? Estando al lado de su maestro. Ustedes quieren estar aprendiendo en el celular, ahí no aprendes nada más que cerrar tu cerebro y atontar tu creatividad, ¿verdad? Pero cuando tú estás al lado de tu maestro, es ahí donde vas a aprender más. ¿Por qué? Porque lo vas a poner por obras y en práctica. Y dice más adelante que ambos navegaron para diferentes lados, pero con el tiempo, si usted sigue leyendo en la Biblia, ellos se encontraban y decían, ¿y qué has hecho? Fíjate que la obra en Tesalonicenses está bien, fíjate que la obra en Corintios está bien, fíjate que la obra en Éfesos va muy bien. No dejaron de servir a Jesús, sino que ellos siguieron sirviendo. ¿Estamos entendiendo? ¿Podemos tener diferencias? Sí. ¿Podemos tener desacuerdos? Sí. ¿Podemos molestarnos? Sí. ¿Podemos tener malos entendidos? Sí, también. Pero eso no me quita de no tener mi compromiso de ser único, de ser especial, de ayudar a los demás y de impulsar ministerios. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos de ustedes han impulsado ministerios? Sabemos que tenemos el ministerio de la radio. ¿Cuántos de ustedes lo están impulsando? Impulsando me refiero a que tú lo compartas, a que, por ejemplo, mire, yo una ocasión mandé a sacar copias y le dije, vayan y péguenlas. El chiste es que las copias ahí se quedaron y yo me fui a pegarlas. ¿Cuántos de ustedes fueron y pusieron esas copias para poner, para anunciar que hay una radio donde hay una esperanza, donde te dan una palabra de consuelo, donde te dan una palabra de vida? Pero como no es asunto tuyo, no lo haces. Ah, pero lo tuyo sí, tú sí andas promoviendo tu tanda, tu catálogo, tus ventas, porque es un beneficio personal. Pero ¿sabes qué? Bernabé no tenía, si tú lo quieres ver así, un beneficio personal. Él estaba enamorado de las cosas de Dios e impulsaba los ministerios. Dile al que está a tu lado, dile, tú tienes que convertirte en un impulsador de ministerios. Y de preferencia por favor. ¿Por qué? Porque impulsamos la radio, estamos impulsando la marcha. ¿Les gustan los chismes? ¿Les cuento uno? Miren, en Ciudad Juárez nos cuentan que habían pasado muchas situaciones allá en las iglesias, no se hablaban, no esto, no el otro. Y el día de hoy se están uniendo para hacer la marcha por Jesús. Están cediendo muchos y dijeron, bueno, está bien. Y quizá estaban como Pablo y Bernabé, no, que va a ir Marcos, mejor yo no voy. Es que va a ir Juan, yo tampoco. Ellos dijeron, está bien, vamos a ir por Jesús. ¿Estamos entendiendo esto? Y ustedes dicen, ¿y eso quién lo está haciendo? Nuestro ministerio. Pero ¿cómo vamos a impulsar esas marchas? Está la marcha de Hidalgo, el día 27 de septiembre. ¿Quiénes van a ir? Al 23. Ah, no, yo no puedo, pastora. Tienes que impulsarlo de una o de otra manera. Tenemos que impulsar estos que se hace por el Evangelio de Jesús. Nosotros vemos que otros movimientos de otras cosas impulsan, y tú que tienes la verdad de Jesús no eres capaz ni de impulsar a tu familia, porque son los mismos que lo pisoteas. Cuando ves que por primera vez vino tu hijo a la iglesia, o que está viniendo a la iglesia, y empiezas a decirle,
Pórtate bien porque tú ya vas a la iglesia. ¿Y de qué te servirá la iglesia? Esa es su segunda venida, hermano, y tú ya quieres que se convierta a serafín, cuando tú deberías de ser un impulsador de que tu hijo continúe buscando a Jesús. ¿Cuántos de ustedes se alegran que su hijo esté sirviendo en la iglesia? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos tienen familiares sirviendo? ¿Y se sienten felices? ¿Qué están haciendo para que se impulsen sus ministerios? ¿Le prepara su lunch? ¿Le da para su pasaje? ¿Ora por él? ¿Cuántos de ustedes? Déjeme decirle que la primera que empezó a impulsar el ministerio de mi esposo fui yo. Yo le decía, es que tengo que hacer este viaje y no tengo recursos. Digo, ¿y tú quieres? Sí. Sí, digo, yo te voy a patrocinar tu viaje. ¿De veras? ¿Y cómo lo vas a hacer? No te preocupes, tú te vas a ir a ese viaje. Tuve que ser una de los que patrocinó el viaje de mi esposo para que él ahora es lo que es. Que necesito un libro, yo te lo compro. Que necesito ir a un seminario, yo te lo pago. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos impulsar hombres de Dios, mujeres de Dios. Y algunos castigan a los hijos diciendo, no vas a ir a la reunión de jóvenes. Pero sí se puede ir a la fiesta el viernes. ¿No es así, papás? ¿Cuántos de ustedes se sienten felices tener un pastor en la iglesia, en su casa? ¿No les gustaría tener de familiar a un pastor? ¿Y qué están haciendo? Hay que impulsarlos. Papás, ¿cuántos de ustedes se les ha dicho que sus hijos tienen ministerio y los están impulsando? Tienen que impulsarlos. Hoy, gracias a Dios, nuestros chicos de alabanza le están dando clase a sus hijos, lo están valorando. Bueno, el que quiso tomar la clase, lo están valorando. Pastora, es que yo no tengo para comprarle una guitarra. Hermano, tú te has endeudado por una pantalla de 40 pulgadas, de 50,000, de 20,000, de 30,000 pesos y no tienes fe para comprarle una guitarra de 1,000 pesos a tu hijo para impulsar un ministerio en él. Estás quebrado. Pastora, es que no tengo Biblia. Mano, yo te veo, bueno, no tú, otros hermanos de otros lugares, allá en Marte, Venus, que se compran 2, 3 cervezas y no tienen para comprar una Biblia. Y quieren impulsar grandes ministerios en sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le compraste un libro a tu esposa para ser una mujer virtuosa? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste a tu esposo para ser el mejor padre? Se invierte, hermano. Dile a tu esposa, si vienes con tu esposo, dile, tienes que invertir. Tienes que invertir. Miren, y eso sí no me dejarán mentir y me dicen, ay no, cervezas sí no compramos, pastora. Órale, pues cervezas no compran. Pero todos sus hijos mínimo tienen un celular en la mano. De mínimo 5,000 pesos. Mínimo descárgale la Biblia ahí a tu hijo. Hay una Biblia muy bonita para niños de aventura que hasta a mí me gusta, hermano, porque me hace preguntas que digo, estas preguntas yo no las había visto. Y va el barquito y dice, y ahora vamos a ir a Chipre, y en Chipre Pablo estaba ahí, y ahora vamos a viajar a Macedonia, y ahí sucedía esto. Digo, no, esto está re bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen esa aplicación en su celular? Y es gratis para los niños. ¿Cuántos de ustedes fue la última vez que le compró un buen libro a su hija? Mínimo compren el diario de Ana Frank, mínimo, por cultura general. No tengo hija. Tienes que patrocinar ministerios de tus hijos. Levanta tu mano, papito, levanta tu mano y dile, Señor Jesús, enséñame a patrocinar
los ministerios en mi propia casa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un libro de liberación? ¿Existen, pastora? Sí. Aquellos que tienen pensamientos que les trabaja como maquinitas. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un libro que te instruye a controlar los pensamientos? Hay un libro que me encanta mucho que se llama Batalla en mi mente. Yo lo leo siempre. Un libro muy bueno y no cuesta más que 200 pesos. Es que no tengo, pastor. ¿Por qué no quieres? Pero en verdad debemos de aprender a ministrar y a patrocinar nuestros propios. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Bernabé era un patrocinador, vendió su propiedad para patrocinar el ministerio de los apóstoles. Fue intervenario para que aceptaran a Pablo y después siguió patrocinando otros ministerios, a Marcos, a Juan, y decir, no hay problema, continuemos, Pablo, te vas al norte, yo me voy al sur y sigamos predicando a Jesús. No se fue a encerrar en una cueva, ya se puso a llorar, yo ya no voy a servir porque el pastor no me hizo caso, que por qué no usaron los nopales que yo llevé y ya nunca más vuelvo a ir, y se amargan y se frustran y se mueren. Dígale, háblate, tócate tu hombro y dígale, tengo que tener espíritu de madurez, de continuidad, porque Cristo está en mí. ¿Estamos entendiendo esta enseñanza? La importancia de tener los Bernabés en la casa de la iglesia, pues, es ayudar a los apóstoles o pastores, según lo que esté en tu iglesia, ser parte de un equipo apostólico. ¿Saben qué privilegio es ser parte de un equipo apostólico? Porque te enseña muchas cosas. Que dices, híjole, yo no tengo fe para esto, pero necesito la fe para hacer cosas grandes. Usted a veces vive con una fe de que, Dios, dame un bolillo hoy. No, hermano, eso ya está ganado. Jesús dijo que nos dará el pan de cada día. Él quiere tu fe para conquistar México. Él quiere tu fe para que le hables a tus vecinos. ¿Cuántos de ustedes van a abrir sus casas para plantar células? ¿Cuántos de ustedes van a impulsar ministerios para sus hijos? Tu hijo te dice, mamá, yo quiero estudiar un seminario. No, hijo, eso está muy caro. Pero si le pudiste comprar un celular, pero si le pudiste comprar unos tenis de 1,000, de 2,000 pesos. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Bernabé era un hombre que disponía su economía para que el evangelio del Señor creciera y ponía su actitud para que el evangelio prosperara. ¿Cuántos de sus niños tienen Biblia? Miren, nosotros hace años siempre procuramos cada año regalar Biblias a los niños, y no cualquier Biblia, Biblias muy bonitas y muy ilustradas. Y le preguntaba a un niño, hijo, ¿y qué pasó con la Biblia que te dimos? Mi mamá, quién sabe por dónde la aventó. Carencias, esta casa les damos Biblia para los niños, les damos playera para los niños. Le pregunto a una pequeña, hija, ¿por qué no trajiste tu playera hoy? ¿Qué no la quise lavar? Desde hace 8 días no la quisiste lavar. No la quise lavar. ¿Estamos entendiendo eso, papá? Y las playeras se les regalaron. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa patrocinar el servicio a nuestros niños como a nuestros adolescentes. Pero tú estarás interesado, papá. ¿Cuántos de ustedes están interesados? ¿De quién cree que es que tengamos mejores hombres de Dios en nuestra casa? ¿De quién? Dios quiere que haya Bernabés parados en toda la esquina de todo nuestro México, para ayudar al prójimo, para ayudar a la iglesia y para ayudar a su propia familia. Eso es lo que hoy el Señor Jesús te está enseñando.
Vemos que Bernabé impulsa el ministerio de Pablo. Pablo y Gamaliel fueron sus maestros. Y a eso Bernabé no se menciona mucho, porque el día de hoy, ¿quién se quiso comparar a un Bernabé? Porque nadie quiere hacer esto que está detrás de cámaras, servir a los demás. ¿Cuántos van a ir a la marcha de Hidalgo? Si hay una manera para ir, podemos dar una ofrenda. Podemos dar una ofrenda para que las marchas se continúen. ¿Y qué ganamos con las marchas? Decir que Jesús es el Rey y Salvador de México. Decir que Jesús es Salvador de Monterrey. Decir que Jesús es el Señor de Ciudad Juárez. Decir que Jesús es el Señor de Hidalgo. Y ustedes dirían, ¿y por qué no hacen marcha en todos los estados? No, pues si las ganas tenemos. El problema es que no hay gente dispuesta. ¿Estamos entendiendo lo que tú eres? Tú tienes que ser un Bernabé que impulse ministerios. Amén. Quiero que te pongas de pie. Que tú ores al Señor. ¿Cuántos se comprometen en comprarle un libro a su esposa? No de cocina. Decir, mira, te quiero regalar un libro que se llama Una mujer virtuosa. Y mira, yo me voy a regalar de cómo ser un hombre en casa. ¿Cree que funciona o no funcione? Sí funciona. Está la de Código de Campeón para los jóvenes. Hay muchos libros, hermano, que podemos adquirir. Y ustedes me decían, pastora, es que está muy caro. Hermano, yo veo que compran Xbox. Eso sí es caro. 8,000 pesos. Y la tarjeta, 300, 400 pesos. Eso sí es caro. Que no podamos comprarle un libro a nuestro hijo. Cuentos. Y ahora los pueden bajar de internet. Hay cosas que son gratis. Cuentos productivos, moralejas, que el niño va a entender. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a instruir el ministerio de su hijo, de su familia, de su esposo, de su esposa? ¿Lo van a hacer? Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que pongas en nosotros que hemos oído la palabra de bien, que nos pongas ese espíritu que pusiste en Bernabé, Señor, para ser generosos, para ser reconciliadores, para amar el ministerio, Señor, de nuestra casa como el de la iglesia, Señor. Padre, te pido por cada uno de ellos, que venga sobre de ellos espíritu de gracia, de favor, de interés por su propia casa. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de los que trabajan, los que colaboran, los que sirven, los que levantan una escoba, Señor, como los que están en la alabanza, los que trabajan en medios, Señor, los que trabajan en talento, las maestras, los maestros, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de ellos y los bendecimos. Te doy gracias porque sus manos han sido muy útiles para este ministerio, Señor. Gracias, Padre, por aquellas que ofrendan, que siembran, que pactan, Señor, que han sido de grande bendición para seguir construyendo el reino de los cielos en la tierra. Gracias, Padre, por los que siembran para los tratados, para las Biblias. Gracias, Señor Jesús, porque el día de hoy yo te pido que haya más Bernabés en nuestra iglesia para seguir predicando el evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la cena del Señor. No se mueva, no quédese quietecito, tome su lugar, por favor. ¿Disfrutó la enseñanza? Ok, vamos a participar de la cena.
Como ministerio Buena Tierra, cada mes el apóstol Carlos junto con los pastores nos hemos puesto de acuerdo de ministrar la Cena del Señor. La Cena del Señor trae libertad, paz, sanidad, esperanza, oportunidad, pero también la Cena del Señor nos recuerda el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros participamos de la cena, no solamente cada mes, sino que nos recuerda como familia, como iglesia, el gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al morir en la cruz. La Cena del Señor es un símbolo de victoria. Hoy yo vengo a decirte que si tú estás luchando con una debilidad, que si tú estás luchando con un vicio, si tú estás luchando con alguna circunstancia en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, estando en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Deja de vivir en esa angustia, en ese dolor, y hoy recuerda que si el Señor Jesús murió en la cruz, es porque venció el pecado, venció la muerte, venció la debilidad, venció la enfermedad y ha puesto en tu vida palabra de victoria. La Cena del Señor nos hace saber que no hemos nacido para vivir en fracaso, ni en esclavitud, ni en debilidad, sino que hemos nacido para vivir de victoria en victoria. Así que hoy, antes de que usted pase, yo quiero que usted tome un momentito para escudriñar su vida. Todos podemos participar. El único requisito que es básico para participar es decirle: Señor, te pido perdón por las debilidades que he cometido, te pido perdón por las acciones que he hecho, te pido perdón por las palabras que han salido de mi boca, y creo que el poder de la sangre trae libertad, vida, oportunidad y misericordia. Así que cierre sus ojos un momento ahí donde está. Si usted quiere hacer esta oración de reconciliación antes de participar de la cena, lo puede hacer. Señor Jesús, en esta tarde, gracias te damos por la vida que nos das. Señor Jesús, en esta tarde reconocemos que hay debilidades en nuestra vida, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro actuar, a través de las palabras que salen de nuestra boca, a través de las circunstancias que guardamos en nuestro corazón. Pero hoy reconocemos delante de ti que somos débiles, pero también te pedimos que perdones nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra inmundicia, y que la sangre de Cristo venga a limpiar nuestras vidas desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Limpia la vida de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a recordar este momento de participar de la cena como un momento donde te damos gracias, porque al conocer de Jesús cambiaste tú el destino de nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón por lo malo que hemos hecho y reconocemos que la misericordia de Dios trae libertad, trae paz y nos hace aceptos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede. Familias danzando y cantando. Ahora veo ropas brillantes cubriendo cenizas en vez de atar.